Entonces, resulta que tenemos unos recursos naturales en nuestro país, ¿cierto? Y estos recursos naturales son todos los bienes materiales y servicios de la naturaleza que nosotros los humanos los utilizamos para satisfacer nuestras necesidades, ¿cierto? Y también, pues estos recursos los encontramos muy en la naturaleza, tales como el agua, el suelo, los árboles, las frutas, las verduras, ¿cierto? Las personas usamos y transformamos estos recursos, como ya lo decía, para transformar las necesidades. Por ejemplo, muchas veces bebemos el agua. Utilizamos el suelo para la agricultura, ¿cierto? Para obtener los alimentos que llegan a nuestra mesa. De igualmente, pues la ganadería. Utilizamos la leña o madera del árbol para calentar nuestra casa o para fabricar papel para escribir o sillas, bueno, etcétera. Eso en cuanto a los recursos naturales. Después de eso, tenemos que los recursos naturales están divididos en recursos renovables. ¿Qué quiere decir esto? Que no se agotan con su utilización y se pueden regenerar mediante procesos naturales para que vuelvan a su estado original, ¿cierto? Por ejemplo, el agua del río se repone cada vez que llueve o cuando se derrite la nieve en las cimas de las montañas, ¿cierto? Aunque estos recursos sean utilizados por todos nosotros, debemos tener cuidado de no abusar de su capacidad de regeneración. Em, entonces aquí, por ejemplo, yo también coloqué, especifiqué en los recursos renovables como la flora, la fauna, la energía solar, ¿cierto? El viento. Entonces, el sol hace parte de ese recurso renovable. El viento hace parte de esos recursos renovables. Los recursos no renovables son todos aquellos que se agotan a medida que se usan y tardan mucho tiempo en volver a formarse. Por ejemplo, el petróleo, ¿cierto? Ahí vemos un galón de petróleo, vemos una pipeta de gas, ¿cierto? Que es la manera pues en la que nosotros procesamos ese recurso para llevar pues para permitir que los alimentos se puedan cocinar a través de este gas, ¿cierto? También tenemos recursos naturales no renovables como los metales que lo utilizamos muchísimo, por ejemplo el oro, la plata, el cobre, el bronce. Todos estos tipos de minerales los utilizamos también en la cotidianidad, en las tijeras, ¿cierto? En los martillos, en las llaves, en los anillos, en las cadenas. Todo eso es utilizado también pues por nosotros. También quiero pues contarles que el mundo ha estado intentando sobreexplotar los recursos naturales, en específico pues los no renovables, pues para desarrollar o implementar herramientas que nos permitan la vida más fácil. Por ejemplo, ahora se pretende pues explotar montañas, ¿cierto? Para encontrar minerales que permitan el uso o el uso no, permitan la creación, ¿cierto? De tecnología. Nuestros computadores, el computador con el que ustedes están en estos momentos realizando la videoconferencia, el celular, todo, los auriculares, si tienen unos auriculares puestos, los parlantes, todo eso está también hecho a base de minerales, ¿cierto? Em, Estos recursos no renovables, ¿cierto? Que ya los mencionábamos, como el petróleo, el carbón, los minerales y los metales, pueden ser energéticos. Como su nombre lo indica, son aquellos que se consumen al utilizarse. ¿Cierto? Y los no energéticos son recursos que se encuentran en yacimientos y se explotan por su valor económico. Entonces, como les decía, estos recursos no energéticos, en este caso, recursos no renovables, son pues muy apetecidos por la sociedad y por los países con gran cantidad de personas, porque pues esto quiere decir que esas personas necesitan
mucha más tecnología, necesitan muchas más herramientas que les permita hacer su vida más fácil. Entonces vamos a hablar de uno de esos, de pues los recursos no renovables. Y vamos a especificar un poquito sobre pues el petróleo, ¿cierto? Pues el petróleo, también llamado crudo, que es un líquido aceitoso, ahí lo vemos en la imagen, que arde con facilidad y del cual se producen varios derivados como la gasolina, la parafina y lubricantes. Pues resulta que esta sustancia, como se deriva de la gasolina, que también es utilizada pues para abastecer los carros y las motocicletas para que puedan circular, ¿cierto? Para que se puedan conducir. ¿Dónde se encuentra el petróleo? Está básicamente pues en zonas muy profundas de la tierra. Entonces, para extraerlo se utilizan instrumentos especiales que perforan un pozo, luego se insertan tubos y se extrae el líquido a través de bombas de succión, porque este petróleo, pues como es una sustancia muy primitiva, que pues básicamente habla de los animales y de las plantas, ¿cierto? Que pues subyacen en los suelos y que se descomponen en forma de esta sustancia. El gas natural, pues es un recurso energético, pues se considera que es uno de los que menos daña al ambiente, ¿cierto? Hasta el momento, pues nosotros lo utilizamos bueno, nuestras familias, porque ustedes no cocinan, las familias, sus papás, sus mamás, lo utilizan para realizar los alimentos, ¿cierto? Para cocinar los alimentos. Este gas está compuesto por gases como el metano, el hidrógeno y el dióxido de carbono. Los minerales, como ya los mencionaba, muy apetecidos también, pues los minerales son elementos no orgánicos, pues no tienen carbono. Algunos tienen forma de cristales y otros no tienen forma. Se utiliza para la agricultura, la construcción, la producción de joyas, entre otros sectores de la industria. ¿Cómo se extrae este gas? Pues se extrae en sitios especiales llamados minas. Las minas pueden ser de tipo a cielo abierto o subterráneo. Las minas a cielo abierto son grandes excavaciones y las subterráneas son profundos pozos que se excavan bajo la tierra. Digamos que estos tres recursos, ¿cierto? Petróleo, gas y mineral, para poderlos explotar, ¿cierto? Para poderlos utilizar pues obtenerlos, se necesita de grandes cantidades de agua. Y muchas veces esa agua es contaminada ya con muchas sustancias, ¿cierto? Con explosivos para poder abrir el suelo, pues muchas veces esas explosiones afectan los acuíferos que están en la tierra, son aguas cristalinas puras, o también muchas veces pues estos residuos contaminados llegan a los ríos y pues posteriormente a los mares. Entonces, mis niños,